Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad, ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Entrevista con Celina. Me da mucho gusto que nos acompañes en esta tarde cuando tenemos a nuestro queridísimo Mario Guerra, psicoterapeuta y tanatólogo, hablando del manejo de nuestros sentimientos ante tanta violencia que hemos tenido últimamente. Los tiroteos es cosa de que suceda uno y después se vienen una serie más, las pérdidas que se han registrado por la misma pandemia, que aunque no están tan recientes y tiende a controlarse más la situación, pues ha dejado pérdidas y huellas en muchas familias, también pérdidas de una forma de vida, pérdidas en lo que se refiere a la salud y las situaciones del diario vivir que representan siempre pues un reto importante a vivirlo y a manejar nuestras emociones ante todo esto. Mario Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto que nos acompañes hoy, te agradezco de manera muy especial el espacio que has hecho para platicar con nosotros. Me encuentro en San José, California, capital del Silicon Valley, en donde hace justamente una semana pues vivimos uno de los peores tiroteos, agresiones con arma de fuego en el Silicon Valley en los últimos 30 años. Gracias, Mario, de corazón, por todo eso a nombre de nuestra comunidad. Muchas gracias, querida Celina. Gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, una vez más, con el gusto de estar aquí con todas las personas que principalmente nos ven precisamente en el área de la Bahía, en San José, en Silicon Valley, y obviamente todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo, pero muy especialmente hablando de esto, ¿no? De estas pérdidas de las cuales hablaremos, pero también de la violencia que de pronto se da en muchos lugares y esta violencia irracional y sin sentido que tanto afecta. Claro, sobre todo, bueno, todas estas pérdidas comentábamos que no eran esperadas, estas situaciones que pues jamás imaginaríamos. Mario, ¿cómo podemos manejar? Te digo, como periodista, llevo 40 años en periodismo y hay situaciones a las que pues todavía soy ser humano, no me acostumbro, o sea, me sacuden mucho, me duele mucho ver todo este tipo de situaciones, el impacto en familias, el impacto a nivel de sociedad, la situación que se ha vivido en Israel, en fin, todas estas noticias que a veces me hace pensar en Mafalda cuando decía, paren al mundo, ¿no? Que me quiero bajar. ¿Cómo se le hace para manejar de una manera sana todas estas emociones? Sí, mira, efectivamente, y lo primero que se hace es precisamente lo que tú haces. Es decir, no deberíamos acostumbrarnos a estos eventos violentos, porque si los empezamos a ver como cotidianos, dejamos de prestarles atención. Y si les dejamos de prestar atención, pues evidentemente siguen sucediendo, pero a nuestras espaldas, no por no mirar lo que pase, no por negar la realidad deja de tener efecto en nosotros. Pero efectivamente todo esto nos provoca grandes pérdidas. Es decir, cualquiera puede decir, bueno, si estamos aquí en la Ciudad de México, eso pasó allá en California, ¿no? Está muy lejos. No, pues lo de Israel está muy alejado. Aún viviendo en la Ciudad de México, si vemos un tiroteo en Michoacán o algún estado, bueno, lo sentimos como lejano, lo sentimos como ajeno. Pero de alguna manera tenemos que ver que no solamente por no ser afectados directos ante esto, no haya una pérdida, por ejemplo, de nuestro sentido de seguridad. Es decir, si en un lugar, en una escuela, en una casa, en una ciudad, de pronto, en su propia casa cada uno, se siente vulnerable porque otras personas fueron atacadas en su centro de trabajo, por ejemplo, pues ya no se sabe dónde esperar que venga la agresión, la violencia. Entonces, tenemos obviamente las pérdidas por la muerte, pero las pérdidas del sentido de seguridad. Se pierde también el sentido de que el mundo es justo y predecible. Es decir, obviamente pensamos, bueno, si yo me porto bien, si trabajo, si tengo mi familia, si hago todo esto, evidentemente estoy al menos a resguardo de cosas criminales porque no estoy involucrado en ellas. Sí. Entonces, cuando viene esto, bueno, hay una gran confusión, pero ¿por qué si yo soy buena persona? Y también, obviamente,
y como dije, este sentido de predecibilidad, donde uno dice, bueno, voy a trabajar, trabajo mi jornada, regreso a mi casa y después ya no regresé. Y entonces, pues yo ya no sé qué va a pasar de aquí en adelante, porque prácticamente cualquier cosa podría pasar y eso también se convierte en una pérdida. Aquello que antes teníamos, que era tranquilidad, certeza y todo lo demás, ahora ya no, ahora está tambaleante. Inclusive que esa tranquilidad, pues la vimos perdida. Ahorita se empieza a reabrir la actividad. Yo creo que no va a ser igual que antes, siempre hay ciertos cambios, pero le queda a uno la inquietud, Mario. Así tengas vacunas, aquí hay ya en la zona del condado de Santa Clara, en donde nos encontramos, ya está cerca del 77% de las personas vacunadas por lo menos una dosis y el 65-68% dos dosis. O sea, vas teniendo un poquito de más garantías, pero la tranquilidad de fondo para viajar y eso la hemos perdido, ¿no? ¿Qué hacer ante eso para no vivir con este miedo constante de todo? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es, evidentemente, seguirnos cuidando, porque aunque exista una vacuna de por medio, Claro. todavía no se declara que ya podemos andar por la vida como antes. Ujú. Cuidarnos, por supuesto, de estar a resguardo, pero tener un miedo razonable y razonado. Razonable porque va en dimensión a la amenaza que se percibe, por ejemplo, el caso de la pandemia, y razonable porque está bien tener precauciones y cuidarse, pero no vivir aterrado, ¿no? De alguna manera no vivir como si tuviéramos esta espada sobre nuestras cabezas ya a punto de caernos, cuando no es así. Mantener precauciones es como cuando uno va a cruzar la calle, ¿no? Obviamente uno va a cruzar la calle y siempre existe el riesgo de que pueda venir un vehículo y nos atropelle, pero no quiere decir que por eso no salimos de la casa, sino que llegando a la esquina miramos para un lado, miramos para el otro o esperamos la luz del semáforo y aún con la luz del semáforo en verde, eso es bien importante. Nosotros deberíamos, a pesar de que tengo la luz de peatones para avanzar, pues tengo que voltear porque puede venir alguien distraído, un borracho, algo inusual. Entonces, no solamente son los semáforos en verde ya hablando de la pandemia, sino también que nosotros veamos que es razonable empezar a recuperar tales o cuales actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando preguntas qué hacemos, qué hacemos ante la violencia, qué hacemos ante estas pérdidas, bueno, precisamente utilizar la única herramienta que tenemos, pero que es muy importante los seres humanos para no dejarnos vencer ante el miedo, ante el terror, ante la angustia, que es la razón. La razón, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad pero de mirar también lo que pasa, como dije, para no darle vuelta a la cara a lo que no quiero ver, ¿no? No quiero ver la violencia, entonces si no la veo no existe, no. Claro. Veámosla, hablemos de ella, porque eso nos ayudará también no solamente a hablarla en la comunidad para guardar precauciones y no permanecer encerrados, sino hablarla para decir qué se va a hacer en estos casos, por qué ocurren estas cosas. No son ya el temor a que una banda de delincuentes, no, es una persona aparentemente normal que un día en una explosión de ira decidió tomar esta canalización de sus emociones a través de una violencia asesina. Claro, claro. Ahora, Mario, ¿cómo se puede tener una razón, digamos, real, madura, y por otro lado también vivir nuestras emociones, manejar nuestras emociones? ¿Cómo le hacemos? Es que, mira, las emociones son fluidas. El miedo, el enojo, la tristeza, por ejemplo, son Sí. emociones que se consideran de características negativas porque todas se sienten desagradables. El miedo se siente desagradable, el enojo se siente desagradable, la tristeza se siente desagradable y se llaman negativas porque precisamente pasamos por ellas como reacción a ciertos eventos, pero como no queremos estar ahí, de alguna manera la mente busca que regresemos a un punto de equilibrio. Entonces, el problema de las emociones, el problema de los sentimientos, es que de alguna manera se hagan, lo voy a decir así, se hagan grumosos, dejen de ser fluidos. Cuando Sí. algo es fluido, circula de un lado para otro. Cuando algo es grumoso, se empieza a atascar. Entonces, si quedamos atrapados en el enojo, si quedamos atrapados en el miedo, si quedamos atrapados en la tristeza, ya no podemos regresar a un estado central de balance y equilibrio. Mm. Eso es lo que empieza a dificultar las cosas. Normalmente tenemos mecanismos de autorregulación emocional muy eficientes. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, está bien, sí, es verdad que ha habido pérdidas, sin embargo, a pesar de que extraño mucho a esa persona, la sigo queriendo mucho. Me duele que no esté conmigo, es verdad que me duele, pero como un homenaje a su memoria, como un homenaje a su paso por mi vida, creo que podré seguir adelante de esto. Por ejemplo, esos razonamientos
son mecanismos internos que tenemos para poder regular las emociones, para convertir la tristeza en nostalgia y la nostalgia en un recuerdo, digámoslo así, conmemorativo en honor a la persona. El enojo, ¿no? Que se puede volver en furia si lo dejamos ir para allá. Bueno, en cierto momento, a ver, sí, estoy muy enojado porque en mi trabajo nunca me apreciaron, y convertir ese enojo a lo mejor en indignación y la indignación en acción para poder decir, bueno, entonces me voy a cambiar de trabajo, si siento que aquí no me aprecian, me voy a buscar otra cosa. Y no quedarse atrapado en la furia, no quedarse atrapado en la tristeza, porque si uno se queda ahí, uno tiende a enquistarse en esos lugares y la tristeza luego se vuelve depresión y la furia luego se vuelve agresión. ¿Por qué? Porque no tuvimos esta capacidad de regresar de manera fluida a nuestro punto de balance, a nuestro relativo punto de equilibrio y hacia actuar de maneras eficientes donde podamos canalizar esas emociones sin tener que llegar a la destrucción o a la autodestrucción. Hay personas que por la pérdida de un ser querido dicen, yo ya no puedo ser feliz, ya la vida no me importa, ya nada tiene sentido, y se quedan en la tristeza. De la tristeza, como no se movieron, se van a la depresión. Y como de la depresión no se movieron, pues ya quedan en cualquier otra patología, ya en un trastorno depresivo mayor, algo que es mucho más difícil de remover. Entonces, lo importante es saber que las emociones están para mostrarnos algo y que una vez que nos lo muestran y lo sentimos y lo vemos, ya tendríamos que encontrar naturalmente la manera de regresar a un estado de relativo equilibrio, pero saber que son normales y que están ahí para mostrarnos, como dije, algo. El enojo nos muestra lo que duele, la tristeza nos muestra lo que hace falta o lo que se necesita. Ahora, ¿cuánto tiempo es lo normal? Es decir, ¿cuándo yo ya puedo decir, sabes que ya estoy atascada en esto, necesito ayuda, qué podemos hacer? O sea, ¿cuánto tiempo es lo normal como para llorarle a la pérdida para que nos desequilibre nuestro estado emocional? Es variable, pero te voy a decir, las de más corta duración deberían ser el enojo y el miedo. El enojo debería durar unos minutos. El miedo también debería durar el tiempo suficiente hasta que hacemos algo para ponernos a salvo de lo que nos asusta. Y el enojo debería durar lo suficiente para hacer saber a aquello que provocó el enojo que no estamos de acuerdo, que me deje de molestar, que deje de hacer algo, poner una protesta, oiga, no estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Ahí debería durar el enojo. Si el enojo ya dura más de unos minutos o se mantiene en un estado constante por varios días, ya se empieza a volver o resentimiento o, como dije, se empieza a gestar en la agresión o en la furia. El miedo igual, cuando el miedo permanece por mucho tiempo, a pesar de que yo ya esté a salvo, a pesar de que se haya marchado la amenaza, bueno, se puede transformar en ansiedad. Pero de la que dura más, hablando de estas emociones de índole desagradable o negativo, está la tristeza. Esa es la que puede durar un poco más. La tristeza es más densa. Se puede llegar a la tristeza rápidamente con la muerte de un ser querido, por ejemplo, y el regreso es más lento y continuado. ¿Por qué? Porque tenemos que habituarnos a vivir con la ausencia. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente y todo aprendizaje lleva un tiempo. Entonces, un periodo de tristeza por la ausencia de alguien, lo que conocemos como el duelo no es más que la tristeza reactiva a la pérdida de algo importante. Esa puede llevar un año, año y medio, 2 años, según cada persona. Esa sí tarda más. Sin embargo, a pesar de que tarda más, siempre debe apuntar hacia la recuperación, es decir, no voy a estar más triste a los 6 meses que lo que estuve el primer día. Siempre tendrá que apuntar hacia este regreso al balance y equilibrio. Y debo decir algo finalmente nada más en este apartado. Algunas personas piensan que saliendo del enojo, saliendo del miedo y saliendo de la tristeza, a lo que hay que apuntar es a la alegría. No, a lo que debemos apuntar es a un estado interno de equilibrio. Ni siquiera es a la paz o a la calma. Es un estado de equilibrio que se encuentra, digámoslo así, en el camino medio entre esas emociones negativas y la alegría, o en el camino medio entre esas emociones y la euforia, por ejemplo, o entre esas emociones y la calma. Esos ya están en el extremo, digámoslo así, de nuestro universo emocional, estarían en el otro extremo, en el extremo positivo. Pero tampoco, imagínate a alguien viviendo en eterna calma, sin actuar, alguien viviendo en eterna alegría, aunque no haya contexto. Bueno, alguien viviendo en euforia, pues tampoco sería una vida normal. Ya más allá de la euforia está la locura. Entonces, siempre apostar a regresar a un estado de equilibrio, un estado de balance, que es un estado
pacífico, pero es un estado que está accesible a cualquiera de los grupos emocionales, ya sea a los desagradables de alta o baja intensidad o a los agradables de alta o baja intensidad. Claro, ese es muy, muy interesante, Mario, sobre todo, por ejemplo, cuando se dan este tipo de situaciones, esos eventos que llegan a sacudir, nos llegan a sacudir a todos, eventos de violencia, una pandemia que duró meses, todo esto, para personas que dicen, sabes qué, no te preocupes, todo va a estar bien, o ya no pienses en eso, situaciones así. ¿Qué dices? Porque hay veces que esto impide el realmente estar enfrentando ese sentimiento, ¿verdad? O así son las noticias, o así pasan las cosas. Y Sí. no se llega a superar eso, se enmascara un poquito, pero al rato va a reventar, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo entiendo que hay personas que les es tan desagradable todo Claro. este tipo de sucesos que Ujú. rápidamente necesitan, desde su perspectiva, reequilibrarse, salir rápidamente de ellos. Pero Ujú. creen que hacerlo implica esto, ¿no? De, ay, no te preocupes, no Sí. pasa nada, arriba corazones, vas a ver cómo mañana estás mejor y todas estas cuestiones de hiperoptimismo irracional que para muchas personas no solamente les resulta perfectamente inútil, oye, si estoy muy triste, ni modo que me digas, échale ganas y en ese momento me voy a sentir bien. Es absurdo este abordaje. No solamente a algunas personas les resulta inútil, sino a algunas les resulta ofensivo. O sea, ¿cómo me dices que esté bien? ¿Cómo me dices que no pasa nada? ¿Cómo me dices que ya, que mire para adelante, que ya se murió, pero bueno, que yo puedo seguir, que agradezca que estoy vivo? A ver, no, necesito que alguien valide mi sentir, que ese es el elemento número uno. Primero hay que validar el sentir de las personas y decirles, entiendo que estés muy enojado si piensas que te están viendo la cara de tonto. Entiendo que estés muy asustado si piensas que afuera de tu casa hay un peligro constante. Entiendo que estés muy triste si se acaba de morir alguien. Pero hay que ver cómo podemos hacer para que recuperes un estado de equilibrio, pero sin dejar, sin anular. Hay personas, por ejemplo, tienen un accidente automovilístico y salen con algunos moretones, algunos raspones, pero no mayor lesión. Y las personas le dicen, ay, bueno, ya todo quedó en lo material, no importa, lo importante es que estás bien. Pero hay personas que dicen, pues sí, pero era mi coche, era mi medio de trabajo, era mi medio de transporte. Es verdad que agradezco estar bien, pero oye, también alguien que me diga, oye, entiendo que te sientas tan triste y tan enojado porque tu coche quedó despedazado por este accidente fortuito, ¿no? Entonces, siempre esta validación. Bueno, yo he escuchado, fíjate, Sí. es aterrador. Yo he escuchado de pronto doctores que le llegan a decir a sus pacientes, mujeres jóvenes que pierden hijos, ay, señora, pero mire, no se preocupe, está usted joven, puede tener otros hijos. Sí, se le murió este pequeñito, pero mire, ni se encariñó con él, estaba muy chiquito, tenía 2 meses. Qué Bueno, bueno que nomás tenía 2 meses porque no le dio tiempo de encariñarse con él. Además, está usted joven, puede tener más. Entiendo su afán de animar, pero también entiendo su profunda incapacidad y su profunda, parece que pierden la empatía, pero no es que pierdan la empatía, es que es tanta su necesidad y no saber cómo enfrentar el dolor ajeno que rápidamente lo quieren borrar, ¿no? Mejor que no lo vea, mejor que no piense, porque así hacemos que como que no existe. Las emociones no desaparecen así. es interesante, fíjate que una de las personas que está recibiendo muchísimos saludos, pero una en particular dice que tiene 2 hijas adolescentes y que acaban de perder a su papá y la verdad le resulta, pues obviamente muy difícil verlas mal por esta situación y una de ellas dice que pudo haber hecho más por él y la otra dice que prefiere pensar que su papá vive. ¿Qué dices a esto, Mario? Bueno, lo primero que hay que hacer es justamente entender que lo normal es que estén tristes. Claro. Ahora, a la persona que piensa que podía haber hecho más, si mantiene ese pensamiento, va a empezar a desarrollar culpa o remordimiento. Es verdad que pasada la muerte de alguien, sobre todo si fue por una enfermedad o a lo mejor hasta un accidente, uno piensa que pudo haber hecho más. Pero la verdad es que lo que se hizo al momento que se tuvieron que tomar decisiones Ujú. es lo que se consideró más sensato. Es decir, si muere mi madre de cáncer y mañana me dicen que en Israel había un medicamento milagroso, entonces yo digo, híjole, ¿por qué no lo fui a buscar? Primero, porque ni sabía que existía. Segundo, porque ni está a mi alcance y en ese momento era necesario. Y tercero, que si ya se murió ayer, muy probablemente aunque hubiera buscado el medicamento ya no llega a tiempo para hacer una diferencia significativa. Pero es muy común que las personas piensen que podían haber hecho algo más. Es parte de alguna fantasía de pronto cuando vemos las cosas ya pasadas y vemos todo lo que no vimos en ese momento y nos comportamos a veces hasta irracionales, ¿no? Ujú. Tratando de imaginar que hubiera habido curas fantásticas o fantasiosas. Y por el otro lado,
el pensar que el papá sigue vivo, sí, durante un tiempo tranquiliza si uno hace ese ejercicio, pero ¿qué va a pasar cuando venga el siguiente cumpleaños? ¿Qué va a pasar ahora que viene el Día del Padre? Claro, ¿A ¿no? quién voy a felicitar? Es Sí. decir, ¿qué va a pasar cuando venga la Navidad? ¿Qué va a pasar cuando venga mi cumpleaños? ¿Qué va a pasar cuando vengan las fechas significativas y él no esté? Ujú. Yo he conocido personas, tuve una vez una paciente que murió su mamá y dijo, yo voy a pensar que mi madre sigue viva, y lo logró en una cosa muy sofisticada mental por 2 años. A los 2 años se presenta a terapia conmigo, yo la veo devastada, le pregunto, ¿qué te pasa? Me dices que estoy mal porque se murió mi mamá, le digo, lo entiendo, y le digo, ¿cuándo se murió? Me dijo hace 2 años, y dije, entonces ya no lo entiendo. Ya cuando me contó que hizo toda una fantasía de imaginar que su madre seguía viva y que viajaba por el mundo, por eso no la veía, pues su mente, después de 2 años, dijo, ok, viaja por el mundo y no la veo, ¿por qué no hay ni una felicitación? ¿Por qué no le puedo mandar nada el Día de las Madres? ¿Por qué no recibo ninguna carta ni ninguna tarjeta postal de ella? Ujú. La realidad, la realidad nos llega, nos alcanza y cuando la hemos negado por mucho tiempo, literalmente nos abofetea. Lo mejor es mirar la realidad que estar escondidos en un velo de fantasía que después se va a cobrar con intereses el dolor de la pérdida en casos así. Sí, justamente recuerdo que ese ejemplo lo compartiste en el último seminario, el reciente, Es correcto. el aprendiendo de la pérdida, y me impactó mucho. De ahí, Mario, que siempre los primeros años es decir, el primer año de la ausencia de la pérdida, por eso son los más difíciles, porque viene el primer cumpleaños, viene el primer aniversario, viene la primera fecha de X. Sí, las primeras veces de todo, como dije, en la emoción de la tristeza, en la modalidad de tristeza reactiva por la ausencia de un ser querido que se llama el duelo, así es el nombre para el duelo, lleva un proceso, no solamente el proceso de extrañar la nostalgia del que ya no está, sino también el proceso de aprendizaje, donde tengo que aprender a vivir sin esa persona, pero las fechas significativas, los aniversarios, el cumpleaños, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, pues son eventos que aunque yo quiera negar las cosas, me recuerdan que la persona no está, porque antes estuvo. El año pasado todavía estuvo sentado allí, en el Día de las Madres, en el Día del Padre. El año pasado en mi cumpleaños me felicitó. El año pasado todavía en Navidad estuvimos juntos cenando. Entonces, si tengo esos recuerdos y vienen estas fechas que no podemos eludir, son un recordatorio de que la pérdida es real y de que la persona ya no está. Entonces, no es que el segundo año no duela, ni el tercero. Hay personas que toda la vida vamos a añorar y quisiéramos que nuestros seres queridos estuvieran para siempre con nosotros. Pero el primer año, particularmente para muchos, resulta complicado por eso, porque son muchos eventos que nos recuerdan y nos recuerdan y nos recuerdan que la pérdida es real. Y en ese caso, por ejemplo, de esta mamá que nos dice que tiene a sus dos hijas y cada una reacciona de manera diferente ante la pérdida del padre, ¿qué le aconsejas? ¿Cómo poder ayudarlas bueno, están enfrentando su dolor, pero su reacción es distinta? ¿Qué puede hacer ella, Mario? Ella puede hablar con ellas, no tratando de que ellas entren en razón o que le cuenten lo que están sintiendo. Ella puede acercarse a decirles, ¿saben qué? Estoy muy triste porque su papá no está. Estoy muy triste porque lo extraño, porque me gustaría que estuviera aquí. Pero creo que hicimos lo posible y creo que a pesar de eso, al menos para mí, yo, su esposa, el mejor homenaje que le puedo dar a él en su recuerdo es seguir viviendo para seguirlo recordando. Es decir, que ellas puedan ver en ella que existe la conciencia de la pérdida, que existe el dolor, pero que también existe esta voluntad que de alguna manera, como homenaje al otro, se le dedica mucho de nuestra propia vida. El error más grande que se puede cometer es que cada una por separado viva su dolor y que no hablen de eso. Eso sería lo más grave que se puede cometer, porque entonces cada una va a vivir el mismo dolor y cada una lo va a procesar de diferente manera, y no hemos visto pocas veces que algunas familias de alguna manera como que se desgranan a partir de la muerte de una persona que ha sido como el eje central, el eje de cohesión familiar. Cuando cada uno lo vive en silencio, apartado, entonces, ¿qué pasa? Que uno acusa al otro de que tú ya deja de estar llorando por mi papá, ya te dije que no quiero que me recuerden que no está muerto. El otro acusa al otro, tú eres una insensible porque no lloras y nomás está haciendo como que no está. Otro nomás se la pasa como observando y dice, mejor yo no digo nada para no mover las aguas. Y no, lo que hay que hacer es mostrar cada uno las emociones, y a veces la respuesta no es rápida.
Probablemente de una hija pueda recibir no, mamá, yo no quiero saber, a mí no me digas, no llores, yo no te quiero. Ok, está bien, pero cuando menos ya quedó la semilla de sí estoy sintiendo, sí me duele, es normal, pero a pesar de todo este dolor, sé que voy a estar bien por mí y también como homenaje a su memoria. Yo no le quiero achacar que por su culpa ahora las tres tenemos la vida destrozada. No, yo no le quiero dar esa responsabilidad a su memoria. Mario Guerra, gracias. Vamos a una pausa. Tenemos también más preguntas de la gente, del público. El tema de esta noche es el manejo de nuestras emociones ante las situaciones de reto que estamos viviendo, de violencia, pérdidas, también el manejo de la situación de la pandemia, aunque esté más controlada, ha habido una serie de pérdidas, familias muy afectadas, en fin, hablando de nuestras emociones, regresamos enseguida, no te vayas. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Baja el interés para comprar una casa. ¿Qué quiere decir esto? Que el préstamo que solicitas podrás terminarlo más pronto y pagarás menos dinero. Michael Mendoza de Brokers Network te ayuda. 408-639-8285. Carlos Ponce, ex cónsul general de México en San José, California y Nueva Orleans, Luisiana. Todos extrañamos de México sus sabores, sus colores, a nuestra gente. Pero ¿quién extraña hacer trámites? Sin embargo, todos dejamos algo pendiente en nuestro país. Con Tramitamex USA, ya no sufrirás para poner tu documentación al día. Corregir tu acta de nacimiento, por ejemplo, es un trámite que no podrás resolver desde aquí. Tramitamex 6692472265. Mantén tu documentación al día con el excónsul de guía. La Asociación de Alzheimer's invita a la comunidad latina hispana al segundo Simposio Internacional de Alzheimer's. Este evento virtual será gratuito, sábado 5 de junio a las 9 de la mañana. Expertos presentarán sobre la enfermedad del Alzheimer y cómo afecta al cerebro, las 10 señales de advertencia y los últimos avances en las investigaciones científicas. Para registrarte, llama al 408-372-9959 o al 1-800-272-3900. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Hablamos con Mario Guerra, psicoterapeuta y tanatólogo, sobre el manejo de nuestras emociones ante pues este mundo que hemos tenido de pérdidas, de coronavirus y una serie de situaciones que a raíz de estas circunstancias pues nos han hecho aún una crisis más fuerte. ¿Cómo manejar esto de manera que podamos aprender sobre todo de estas pérdidas y salir adelante, pero a la misma vez manejar nuestros sentimientos? Mario, conversábamos. Hemos tenido, por ejemplo, aquí, resumiendo, si no estuviste en el primer segmento, un tiroteo devastador en San José. 10 personas muertas a raíz de un empleado inconforme con su trabajo. Pérdidas por coronavirus. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que llegaron a perder a alguien muy significativo y que no está relacionado ni a coronavirus, ni tampoco, en este caso, por dar un ejemplo, a la situación de violencia muy severa que vivimos hace una semana y que todavía continúa doliendo a la comunidad? Es decir, si yo tenía, por ejemplo, un pariente o mi mamá ya enferma de cáncer y sucede que murió el mismo día que se registró la violencia o que no murió por COVID, como que se llegan a minimizar esas pérdidas, ¿no? Sí, mira, las pérdidas necesitan, obviamente tienen dos componentes, un componente personal, individual o familiar, pero también se benefician de una empatía colectiva. Por eso a veces estos rituales funerarios, como los velorios, los entierros, las cremaciones, pues siempre se avisa a personas que ahora con la pandemia que se tuvieron que hacer virtualmente, ¿no? Bueno, afortunadamente se pudo hacer, aunque sea virtualmente, una asistencia a un velorio o algunos rezos que se acostumbren en las comunidades.
puede ser válido. Pero pasa luego que de pronto vienen todas estas pérdidas, sobre todo las de la pandemia tan agudas. Te enteras de alguien, oye, fíjate que se murió fulano. ¿Cómo crees? ¿Se murió de COVID? No. Ah, bueno. Entonces, parece que como que se pierde esta validación, como que se sale de la conversación social todas las demás pérdidas que no tienen que ver con lo que está, digámoslo así, en las noticias, ¿no? Si no fue pérdida por la violencia, bueno, pues ni se habló del asunto, aunque se pudo haber hecho una ceremonia, un ritual, las personas no estaban allí, sino estaban conversando del otro que había pasado. Con esto del coronavirus, uno dice, ¿qué pasó? ¿Le dio COVID? No, no le dio. Ah, bueno, entonces, ay, menos mal. Pero si le dio COVID, quiero saber qué hizo, se cuidó, no se cuidó, se vacunó, dónde salió, dónde se contagió, cómo se contagió, qué barbaridad, si era tan joven, si era deportista. Entonces, toda la conversación se centra ahí. Entonces, algunas personas me ha tocado recientemente en los últimos meses que me han contado que han perdido personas, seres queridos, como bien dices tú, por cáncer o cualquier otra enfermedad o cualquier otra circunstancia. De pronto parece ser que esas pérdidas no valieran tanto. No hay conversación, no se siente esta empatía de alguna manera colectiva, ni siquiera de los cercanos, porque no se dio esta condición Claro. por no haber estado en la circunstancia que todos hablan, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más sano hacer en ese momento? Decir, oye, espérate, te estoy diciendo que mi mamá murió, o te estoy diciendo que tuve una pérdida importante. ¿Cómo manejar esto, Mario, sin caer en conmiseraciones o en ciertos roles que algunas personas dirían, ay, estás jugando a víctima? En fin, ¿cómo se Sí. maneja No, eso? yo creo que lo que hay que hacer, evidentemente, es, sí, a las personas que se quiera contar y compartir el hecho, obviamente a los cercanos, pues uno lo sigue haciendo. Si alguien me dijera, ¿de qué se murió? Bueno, pues estaba enfermo, pero no era de COVID. No, no era COVID, pero también me duele. O sea, nada más hacer esa aclaración. No, no Claro. era COVID, pero también me duele. No, no era COVID, pero era mi mamá. Nada más esa aclaración, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera te digo que sí viene esta reacción. ¿Y qué tuvo COVID? No. Ah, bueno. No, como bueno. Pues es Sí, que tuvo cáncer, es que sí. tuvo un accidente, es que tenía una diabetes progresiva que salió de control. O sea, no esperamos esta reacción como de una especie de alivio de, fue de COVID, ¿no? Porque si sí fue, entonces ahí todos nos arropamos, y no, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? Es nada más comunicar esto de esta manera. No fue eso, pero me duele. No fue eso, pero estoy triste. Nada más de esta manera, porque de otra manera algunas personas pudieran hacer parecer que minimizan, pero no se está minimizando, pero colectivamente pareciera que eso llega a ser así. Eso es interesante, Mario. El no vivir, mira, tenemos, por ejemplo, aquí una situación de alguien que dice que hace 3 años perdió a su mamá y su papá murió recientemente en noviembre. Sin embargo, siente ella como si su mamá tuviera menos tiempo y su papá ya tuviera más tiempo de haber fallecido. O sea, cuando se sienten distintas este tipo de pérdidas, ¿qué recomiendas? Bueno, mira, hay diferentes factores, ¿no? Uno, el tipo de vínculo que teníamos con la persona. Ujú. Por ejemplo, hay personas con las que convivíamos más, intimábamos más, compartíamos más cosas, y no importa tanto el tiempo que ha transcurrido, pues hay ciertas pérdidas que duelen de una manera distinta a otras que pudieran ser más recientes. Pero también es cierto que a veces hay pérdidas que se van acumulando. Por ejemplo, Ujú. no es este el caso que nos cuentan, pero podía pasar. De pronto muere mi mamá, ¿no? Pero como tengo a mi papá, pues me apoyo en él. Entonces de pronto muere mi papá y entonces como que se me viene encima la muerte de mi mamá, que me apoyé en mi padre, y también la muerte de mi padre, que ya no tengo que apoyarme. Entonces una pérdida puede arrastrar a la otra, o el tipo de relación y el tipo de vínculo que tenemos con una persona, pues de alguna manera hace, vamos a decirlo así, si el vínculo más cercano era con mi mamá, que murió hace 3 años, y también tenía un vínculo con mi padre, pero un poquito menos cercano, bueno, cuando muere él, en comparación con lo que me dolió aquello, parece ser que aquello pues me sigue doliendo más. No es que esto no me importe. Lo que pasa es que la gente luego tiene miedo de decir, espérate, entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo quería menos? Entonces no me importó. Entonces, no, simplemente es el tipo de relación, el tipo de vínculo que se forma. Así tengamos 2 hijos o con los padres, siempre formamos vínculos distintos con las personas, pero no quiere decir necesariamente que se les quiera más o menos, sino que había más cercanía, digámoslo así, relacional, o el vínculo era distinto. Cuando se dan este tipo de situaciones, volviendo a las pérdidas colectivas y que llegan a haber, por ejemplo, vigilias en conjunto o situaciones así, ¿cómo se puede manejar esto
a nivel de los niños, cuando están viendo obviamente en las noticias la situación grave, la crisis ahorita ya se ha controlado más el COVID en general, pero cuando se llegan a manejar todo este tipo de situaciones, cuando se dan pérdidas, hay niños, hay menores. ¿Cómo se puede manejar esto, Mario, de manera que los niños aprendan a vivir las emociones sin reprimir esta situación o ignorar? Yo creo que el mensaje clave, obviamente, es dejarlos participar sin enterarlos de detalles morbosos o innecesarios, ¿no? Por ejemplo, en una de esas vigilias donde la comunidad va y deposita flores en un lugar de un tiroteo, por ejemplo. Entonces, también invitar a los niños a eso y explicarles que eso fue producto de un acto violento, que es que toda la comunidad está en duelo, que estamos tristes porque ocurren estas cosas en nuestra comunidad, sin explicarle, no, fíjate que un cuate llegó con un rifle y disparó a 10 personas y dio tiro en el corazón. Eso no. No se les enseñan los videos ni nada de eso, nomás se les explica que esto lo hacemos como comunidad para sentirnos acompañados. Realmente lo que se hace con estos rituales colectivos es tratar de devolver un sentido de pertenencia y de reintegración. Cuando hacemos estas vigilias colectivas, estamos tratando, el tejido social se rompe cuando ocurre un acto violento, y lo que estamos tratando de hacer es repararlo. Es como decir, la mayoría que somos buenos acá, la mayoría que estamos juntos y cerramos este tejido roto al llorar juntos, al declarar, hacer estas vigilias, estos depósitos de flores, de veladoras en lugares públicos donde han ocurrido tragedias, porque es una manera de cohesionarnos de alguna forma, ¿no? No es decir, bueno, si ocurre una muerte no me importa porque no era de mi familia, sino decir si era de la comunidad, que es algo que se ha perdido a veces en las grandes ciudades, sí. Este sentido de pertenencia colectiva, donde digo, no por poner un ejemplo crítico, ni mucho menos, pero por ejemplo, podemos pensar en Nueva York, podemos pensar en la Ciudad de México, donde podemos ver una persona en la calle tirada y de pronto varias personas pasan y ni siquiera miran lo que está sucediendo, ¿no? Piensan, pues debe ser un indigente, un borracho, y no saben si es una persona que está teniendo un ataque o está teniendo algún tipo de enfermedad que se desmaya, alguna cosa grave, hasta que después de un rato alguien por ahí se acerca, pero no es este sentido que se pierde a veces en las grandes urbes cuando nos vamos despersonalizando, ¿no? Mario, cuando es una pérdida, por ejemplo, a nivel personal, a nivel de parejas que llegan a tronar, a nivel de parejas que llegan a divorciarse, ¿cómo manejar eso de una manera, bueno, dentro de todo sana? ¿Cómo saber cuando se ha quedado la persona estancada en esta pérdida? Bueno, hay pérdidas temporales y pérdidas permanentes. La tristeza evidentemente está presente, ¿no? Una separación después de unos años de relación, pues obviamente hay una ausencia, hay una tristeza, se pierde no solamente la relación en sí misma, sino se pierde la compañía de la otra persona, se pierde el vínculo con la otra persona, se pierde el futuro también, ¿no? Porque una relación cuando va bien se presupone que va a durar años. Y se supone que vamos a envejecer juntos, entonces cuando había todos esos planes e ideas y se rompe la relación, pues también se pierde parte del futuro construido. Es válido, hay que entender que es válido sentirse triste por eso, absolutamente. Aquí la cuestión es que la mente va a tratar, ¿qué pasa cuando perdemos algo? Si yo pierdo las llaves, ¿qué hago? Digo, ¿ya se me perdieron o las busco? Pues voy y las busco. Si eso hago con las llaves, ¿qué cosa no hará nuestra mente con algo que siente que perdió? Es decir, las primeras momentos del duelo, las primeras partes del duelo, aunque parezca irracional, la mente trata de recuperar lo perdido, sea un ser querido, así puede ser una relación disfuncional. Por eso luego nos dicen, ¿por qué le lloras si era una relación tóxica? ¿Por qué le lloras si era una persona que no te quería y te maltrataba? Bueno, pues porque la mente no le gusta perder y su primer intento es buscar recuperar. Cuando ve que ya aquello no es posible o no es conveniente recuperarlo, viene el segundo momento del duelo, que es justamente de rehabituarnos a vivir, de acuerdo, es empezar a voltear a ver hacia adentro, hacia nosotros. Los primeros meses miramos hacia afuera. ¿Dónde está lo que perdí para recuperarlo? Cuando nos damos cuenta que no conviene o no se puede, tenemos que voltear. ¿Qué voy a hacer yo a partir de esto? ¿Cómo me voy a hacer cargo de mi vida? Piénsenlo todos los que no pueden, como dicen por ahí, levantar cabeza todavía después de una ruptura emocional, se la pasan pensando mucho en el otro, se la pasan añorando mucho el pasado, se la pasan deseando recuperar lo que se perdió, pero ya se pasaron del tiempo y lo que hacen cuando hacen eso es que dejan de pensar en ustedes, dejan de pensar en lo que quieren, dejan de pensar en su futuro, porque lo dicen, no, para mí ya no hay futuro, ya después de esto, como ya fracasé en mi matrimonio, ya ahora ya no todo se ve oscuro. No, es volver a recuperar.
las expectativas y los sueños, nada más que de una manera distinta. Ya con esa persona de esa manera, ya no. Ahora, ¿qué sí voy a hacer yo de aquí en adelante conmigo y con lo que quiero para mí? Cuando se dan, volviendo a estas pérdidas en conjunto, estas pérdidas, digamos, colectivas, es situación de pandemia, situación de violencia que se llegan a vivir, y esto es normal que llegue a sacudir a personas que han tenido una pérdida, por ejemplo, a nivel personal. Hay quien nos dice que perdió en gestación a los 5 meses a 2 bebés que tenía, a 2 hijos que tenía en su vientre. ¿Cómo manejar esto, Mario? Cuando las pérdidas de fuera te están moviendo o te recuerdan o te vuelven a sacudir, pérdidas a nivel muy personal. Fíjate qué importante esto que dices. Si yo estoy elaborando, viviendo mi duelo de una manera sana, es decir, aceptando la realidad de la pérdida, expresando mis emociones, dándome cuenta que fue una pérdida importante, el enterarme de otras pérdidas, lo que me produce es empatía hacia los otros, ¿no? Es decir, entiendo lo que se siente perder a alguien muy querido, pero si yo he vivido mi duelo negando la realidad, si he vivido mi duelo en resentimiento y en enojo por la pérdida, en un continuo no lo acepto, este tipo de cosas es como otra espina que se me clava en el corazón. Porque como lo he vivido negando, como no lo he vivido sanamente, sino lo he vivido estancado o en la tristeza o en el enojo, en ese momento, pues llegan las noticias de pérdidas y yo no las quiero ver, yo no me quiero enterar, a mí que ni me cuenten. ¿Por qué? Porque justo me recuerdan que la herida no la he dejado cerrar, porque me mantengo en un constante yo quiero recuperar lo que se perdió, o en un constante yo no quiero saber y no quiero ver mi realidad, prefiero hacer como que por ahí anda, pero no lo he visto, y estas noticias me recuerdan, acuérdate que perdiste, acuérdate que ya no está. Es justamente lo que sucede cuando no lo vivimos, no lo vivimos sanamente. Es inevitable, como dije, la realidad de una forma u otra nos va a alcanzar y eso va a derrumbar hasta las fantasías mejor construidas. Esto se pudiera, una de las personas, de los amigos que escribe, y pregunta, su mamá, o sea, perdieron a su hermano, perdió a su hermano, su mamá no se hace a la idea, hay un lugar todavía en la mesa, inclusive le llega a servir comida a su hijo. Pudiera ser comprensible durante las primeras semanas, quizá los primeros meses, que esto pueda llegar a ocurrir. Sí. Pero si persiste o va en aumento, si la negación es manifiesta, de no, su hermano está allí y nadie va a ocupar ese lugar. Y si ya pasaron, vamos a decirlo así, pues unos 6 meses de la pérdida, ya requeriría esta persona, se beneficiaría mucho de la intervención de un especialista en salud mental. Porque puede haber otras cosas que estén complicando o la negación puede ser tal que justamente la persona pueda derivar ya no en un proceso de duelo sano, sino en un proceso depresivo, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se llegan a poner velas en el lugar donde la persona se sentaba a la mesa. Mira, si se hacen fechas conmemorativas, a ver, lo voy a decir así. Sí. Si de pronto por olvido estoy poniendo la mesa y digo, ay, aquí va a estar el lugar de tu hermano, y dijo, híjole, no, pues bueno, ya no está, lo puse por error. O si se quiere poner el lugar, dice, vamos a respetar su lugar porque aquí se sentaba durante unos meses, está bien. Si ya se sirve la comida como si fuera ofrenda de Día de Muertos cuando no lo es, ya es preocupante. Y si se mantiene esa conducta. En esta otra parte también, todo lo que no se da, si prendo la veladora en un aniversario o el primer mes todos los días. Mira, te voy a una breve historia, muy breve. Sí. Tenía un paciente que me dijo, Mario, estoy muy preocupado porque mi esposa se murió su mamá y ya lleva mucho tiempo vestida de negro. Y yo ya le digo que eso no es sano. Le digo, ¿cuándo se murió su mamá? Me dice, pues hace como 6 meses. Le dije, ok, ¿qué te preocupa? No, pues me preocupa que ya vaya a entrar en depresión porque pues tanto tiempo de negro, yo digo que ya no es sano, ya tiene 6 meses. Le digo, ¿por qué no le haces algo? Pregúntale en su familia cuánto tiempo se acostumbra a llevar el luto y ve que te contesta. Ah, muy bien, Mario. Entonces se va porque no era paciente mío, era un conocido. Me lo vuelvo a encontrar y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, ya me quedé muy tranquilo. Hablé con mi esposa y me dijo que en su familia acostumbran llevar 1 año el luto, que es una costumbre familiar del lugar donde ella nació. Entonces me quedé muy tranquilo porque dije, bueno, ya no se está deprimiendo, sino es su costumbre familiar. Por eso siempre hay que enterarnos. Oye, veo una conducta así, vamos a inventar. ¿Qué tal que esta señora de pronto, oye, ¿por qué sirve la comida? Pues porque donde yo, cuando era chiquita, se servía la comida todavía durante el primer mes para la persona porque su alma todavía no se iba al cielo. Ah, bueno, pues ya entendí. Ya si te dicen, no, es que le sirvo la comida para que regrese,
ahí habría que pensar, ¿no? Por eso siempre es bueno. Yo veo una conducta que me parece inusual en un paciente y le pregunto, oye, cuéntame, ¿por qué estás haciendo esto? Si la explicación me parece como esto de, no, pues es que el luto lo llevamos un año en mi familia, perfecto, ya sé que al año ya lo va a dejar. Pero si me dice, no, es que siento que si no me visto de negro, su alma no descansa o voy a ser castigada porque yo soy culpable de su muerte, hablemos de eso entonces, ¿no? Él es Mario Guerra, volvemos enseguida. Cualquier comentario, lo que quieras, y alcanzamos con todo gusto para dar a conocer la inquietud que tienes, escríbenos, nos encantaría saber de ti. Volvemos enseguida, no te retires. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Ricos tamales, chiles rellenos, menudo para llevar y el mejor champurrado de San José. Sí, señor. The Tamale Factory te prepara también la comida de tus taquizas y te la lleva a casa. 408-729-1846. The Tamale Factory, patrocinador oficial de la campaña del cubreboca de Celina. Cuidando juntos a tu familia. 408-729-1846. Si algo tiene mi gente latina es una gran creatividad para ejercer distintos trabajos. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, un espacio de periodismo social en donde conoceremos más a fondo los diversos trabajos que por generaciones ha desempeñado nuestra comunidad. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente en Facebook, Celina Rodríguez, @Radio Celina, a partir de enero. ¿Te imaginas dejar de pagar tu casa en 15 años? Michael Mendoza de Brokers Network te ayuda. Llámale al 408-639-8285. Además, los intereses están más bajos que nunca. 408-639-8285. La Asociación de Alzheimer's invita a la comunidad latina hispana al segundo Simposio Internacional de Alzheimer's. Este evento virtual será gratuito, sábado 5 de junio a las 9 de la mañana. Expertos presentarán sobre la enfermedad del Alzheimer y cómo afecta al cerebro, las 10 señales de advertencia y los últimos avances en las investigaciones científicas. Para registrarte, llama al 408-372-9959 o al 1-800-272-3900. Pues yo me llamo Manuel Munguía. Yo conocí a Carlos porque necesitaba unos documentos legales. Él me ayudó a mover esto porque yo fui al consulado mexicano y allí me dijeron que no había problemas, que me iban a sacar mi acta de nacimiento, que es lo que yo andaba buscando. Sucede que me dijeron que no existía yo. Carlitos me dijo que él me iba a ayudar y él me agarró dos documentos importantes para mí. ¿Necesitas tramitar o corregir un documento legal en México y no puedes viajar? Tramitamex lo hace profesionalmente por ti. El tiempo que serví como cónsul general de México, pude ver los problemas que no podemos resolver estando aquí. En Tramitamex USA, somos una oficina de profesionales altamente preparados para resolver el problema que dejaste atrás. Todas las consultas son gratis. Te invito a contactarme. Mantén tu documentación al día con el excónsul de guía. Tramitamex 6692472265. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que sigues con nosotros. Hablamos con Mario Guerra, psicoterapeuta y tanatólogo, sobre precisamente el manejo de pérdidas colectivas a raíz de situaciones violentas en una comunidad, a raíz de pandemia, a raíz de pues la vida moderna que estamos experimentando todos los días. Mario, en el caso de estas pérdidas colectivas, quienes llegaron a perder a familiares por el COVID, familias afectadas de varios casos, no nada más una pérdida. En el caso de la violencia como la que tuvimos aquí en San José con ese tiroteo, la situación en Israel, cuando se vive una muerte colectiva, ¿qué tanto ayuda o cómo cambia el sentimiento, el saber que hay otras personas también afectadas, como el decir no soy la única?
Sí, en ese caso, sí, por ejemplo, que hubiera sido una sola persona la muerta, bueno, esa familia sí iba a decir por qué fue mi familiar, por qué él, por qué ella, era dirigido, era personalizado, por qué estuvo ahí, se convierte más en una sin razón, todo el peso carga sobre la familia. Cuando ocurre de manera colectiva, curiosamente, en general las familias de todos los que murieron, de alguna manera se conforman en un conglomerado de duelo, donde se acompañan, donde se cuentan, donde no es que minimice el dolor de la pérdida el saber que hubo 10 personas que murieron, es que el acompañamiento de otras familias en ese proceso, el saber que no somos los únicos de pronto que hemos perdido, empieza a ponernos en una perspectiva distinta. Por ejemplo, como dije, los pérdidas tienen un componente personal, pero un componente colectivo. Antes, por ejemplo, ahora casi ya no, pero todavía en algunos lugares, se pone un moño negro en la puerta de las casas, por ejemplo. O las personas se visten de negro, se ponen un moño negro en el brazo. ¿Por qué? Porque esas señales de luto es una forma de buscar la empatía colectiva. La manera donde, yo me acuerdo cuando era niño, mi papá me decía, si pasamos por una casa con un moño negro, ni te rías, ni pases corriendo y hay que bajar la voz. Y yo lo aprendí desde niño, esa parte del respeto con esas señales y signos del duelo. Era una forma, sin conocer a esa familia de esa casa, de alguna manera empatizar con su dolor. Entonces, lo que se encuentra con la colectividad de todos los que han sufrido una pérdida común es precisamente ese mundo de empatía, de ese mundo de sentirnos como familia, como grupo, menos solitarios, ¿no? No porque la muerte de otros nos ayuda a elaborar la nuestra, sino es la empatía y la colectividad de los demás que han perdido como nosotros. Cuando se sienten esas muertes más conforme pasa el tiempo, hay quien nos dice que lleva 3 años, 6 meses que falleció su esposo y que ha aumentado su ausencia. ¿Qué hacer en estos casos, Mario? Mira, hay personas que no se adaptan con facilidad a los cambios y hay personas que depositaron mucho en otra persona. Y estas personas, a veces inconscientemente, presentan una resistencia o una dificultad, una resistencia a aceptar la realidad o una dificultad para adaptarse a vivir sin el otro. Entonces, ya si pasaron 3 años, 6 meses ante la ausencia de una persona y uno siente no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado, allí es conveniente acercarse igualmente a un profesional de la salud mental para evitar que esto derive en una depresión. Recordemos, imaginemos nuestro mundo emocional como una esfera. Y en esa esfera, en el ángulo inferior izquierdo, están las emociones negativas de baja intensidad, como es la tristeza. Si la tristeza permanece por mucho tiempo, como dije, se enquista y se va transformando poco a poco en depresión, si no se mueve uno de la tristeza. Lo normal, por eso dije, sí, la tristeza es como la melaza, como la miel, es densa. Y regresar, moverse por una esfera de melaza es lento. Pero no deberíamos dejar de movernos como si fuéramos una de estas abejas incrustadas en ámbar, ¿no? Donde ya se quedó paralizada para siempre, porque eso sí puede ser dañino. Entonces, ya cuando pasamos de un rango más o menos de 2 años, de hecho, si pasamos de los primeros 6 meses de la pérdida y estamos peor, y nuestra vida se ha visto tal afectada que hemos descuidado alimentación, aseo personal, trabajo, cuidado de otras personas, socialización. Si hemos descuidado eso de manera significativa después de los primeros 6 meses de una pérdida o nos sentimos peor y más tristes que el primer día, siempre vale la pena consultar a un especialista para evitar precisamente que se vaya a enquistar en nosotros un proceso depresivo. Cuando llegas con un especialista y te dan sobre todo doctores que te dan pastillas para antidepresivas, ¿qué tanto recomiendas esta situación? O sea, bueno, yo siempre recomiendo, vamos, si no hay un antecedente claro de un proceso depresivo, de un problema de salud mental, lo ideal cuando hablo de un profesional de la salud mental es que sea un profesional de salud mental que de alguna manera esté especializado o digamos que tenga la experiencia necesaria en pérdidas, ¿no? Claro. Recordemos que un médico psiquiatra habría que ver qué tipo de especialización tiene o qué tipo de entrenamiento tiene para atender duelos. Lo ideal sería que yo buscara una persona que de alguna manera está familiarizada con la atención del duelo. Que un terapeuta que esté familiarizado con el duelo, si considera que para ti es conveniente y necesario ayudarte temporalmente con un medicamento ansiolítico, antidepresivo, te va a canalizar con un psiquiatra, que eso es lo más indicado. Pero no sería en primera instancia, ¿no? Aunque hay un debate desde hace ya unos 3 años con este manual
que se conoce como el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, donde el debate está en la comunidad científica mundial, donde algunos consideran el duelo como una patología y otros dicen, a ver, no, el duelo no es una enfermedad, el duelo es una reacción natural ante la pérdida. Entonces está el debate, por eso algunos de inmediato recetan ansiolíticos o antidepresivos, sin importar cuáles son las circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que cada caso hay que valorarlo y acercarse con el especialista que pueda valorarnos, hacernos una buena historia clínica de lo que está pasando y después canalizar el tratamiento adecuado. En el caso de adolescentes en que se vea que este tipo de situaciones colectivas pues les ha impactado mucho porque ya de por sí con los cambios hormonales, con las situaciones que están viviendo, enfrentaban su propia crisis. ¿Cómo aconsejas manejarlo? ¿Cómo se pueden acercar los papás? Sobre todo cuando no ha habido pues mucha convivencia. Bueno, si ya empezamos con que no ha habido mucha convivencia, ya la cosa empieza a ponerse aguda, ¿no? Porque no ha habido comunicación, difícilmente el adolescente va a querer abrirse con nosotros. Ahí lo que conviene es poder buscar quién de la familia es la persona que se puede acercar más. A lo mejor no son los papás de entrada, a lo mejor es un primo, a lo mejor una tía, alguien que presente menos resistencia, y la mejor manera de acercarse es precisamente, como dije hace un momento, abriendo los sentimientos propios y no tratando de obligar al adolescente que abra los suyos que a veces no quiere. Generalmente cuando uno dice, mira, la verdad me he sentido medio triste, me he sentido un tanto abatido, a veces el adolescente si siente la confianza va a decir, sabes que yo me he sentido igual, ¿no? En esta, porque son muy empáticos. Lo que pasa es que, pues también todo este procesos de cambio, a los adolescentes las pérdidas significativas les producen más que tristeza, que sí les producen mucho enojo porque están justamente encontrando un camino para ejercer su control sobre su propia vida, y este tema de la muerte, de la pérdida, les parece algo que viene a romper con esta sensación que a veces tienen como de invulnerabilidad o de estar buscando su camino y adueñarse de su vida, ¿no? La pérdida les arrebata esa sensación de control y dominio sobre su propia vida y les produce mucho enojo. Pero acercarse con empatía, buscar, si no somos nosotros los padres, si hay alguien más de confianza, buscar que esa persona se acerque y abrir la posibilidad, no caerles con interrogatorios, tienes que hablar, cómo te sientes, sácalo todo. No, así no va a funcionar. Es primero abrirme yo para invitarte a que tú te abres. Y cuando el enojo llega a los adultos ante esta pérdida, ¿cómo se puede manejar, Mario? Bueno, como toda emoción debe regularse y canalizarse de una manera productiva, de una manera eficiente. Bueno, el enojo va y se debe dirigir hacia quien está encargado de establecer políticas de seguridad, hacia quien está encargado de la venta de armas, a tratar de cambiar las políticas públicas con relación a esto, e incluso con la salud mental. Porque, por ejemplo, si pensamos en la persona del tiroteo de San José, pues vemos una persona que su esposa, que duró 10 años casado con él y que tenía divorciado, creo que desde 2005, dijo que desde que lo conoció se quejaba del trabajo. Exacto. Que desde que lo conoció regresaba a casa muy enojado, quejándose desde el trabajo y de lo injusto de los compañeros. Es una persona que llevaba 25 años enojada. Y que no hubo la manera que atendiera, que pudiera encontrar mecanismos de regulación hasta que el audio explotó. Es decir, permaneció en un constante enojo hasta que el enojo se volvió furia y la furia se volvió violencia. Entonces, también ese enojo que sentimos ante la sin razón de una matanza sin sentido, vamos a dirigirla hacia establecer comunicación con la sociedad para que cada uno pueda detectar en sí mismo y en personas con las que vive los riesgos de que las emociones se estén gestando como en una olla de presión y esté aumentando esto, ¿no? Para poder tener conocimiento y actuar antes de que ocurran estas cosas. Y que este tipo de situaciones pues se les dé obviamente, como tú dices, la seriedad que debe, la atención que debe. Ya se le había detectado a este individuo. Sí. Creo que fue hace unos 4 o 5 años, un libro, es decir, un cuaderno en donde estaba anotando, un cuaderno lleno, todo ese enojo que manifestaba hacia ese lugar de trabajo. En fin, lamentable. Mario, ¿con qué cierras esta entrevista sobre las pérdidas que manejamos a nivel colectivo, sobre nuestros sentimientos mal manejados? ¿Con qué nos dejas, Mario, para cerrar? Mira, muchos de nosotros, lamentablemente, tenemos un manejo emocional, de una madurez emocional de un niño de 7, 8 años. ¿Por qué? Porque nada más manejamos 4 o 5 emociones. Conocemos el enojo, conocemos la tristeza, conocemos el miedo, la alegría y el desagrado. Y eso por la película de Disney de Intensamente, ¿no? Pero sin darnos cuenta que hay una intensa gama de emociones sobre las cuales podemos detectar cuando vamos aumentando de nivel. Es decir, de estar en una sensación de disgusto, pasar a malestar, de malestar a fastidio, de fastidio a enojo,
de enojo a rabia, de rabia a furia, ya, pero si veo que voy para allá, bueno, tener todas esas distinciones para nombrar emociones, lo que se conoce como la granularidad emocional, nos da una mayor posibilidad de maniobrar para que esas cosas no sigan creciendo. La mente tiene una cualidad, la mente se defiende a sí misma. Por ejemplo, este hombre con su cuaderno, esta era una manera de autorregulación emocional, que no fue suficiente porque él requería más, pero durante mucho tiempo estuvo canalizando las emociones allí. No actuó la violencia de 0 a 100 de un día para otro. La fue gestando, pero esos cuadernos no eran suficientes para poder canalizar todo el enojo que estaba sintiendo. Probablemente si lo hubiera tenido estas distinciones de creo que estoy fastidiado, creo que estoy molesto, creo que estoy rabioso, creo que estoy resentido, creo que estoy muy enojado y me estoy poniendo furioso, creo que necesito buscar ayuda. Hay tantas oportunidades en cada uno de estos nombres. Entonces, es hacernos responsables. Es estar triste. No es buscar ahora estar alegre, porque muchas personas por eso no salen del duelo. No es que no quiero dejar de estar triste, porque si dejo de llorar es como si no hubiera querido a la persona. No, de estar tristes puedes pasar a estar melancólico, de estar melancólico puedes pasar a estar nostálgico, de estar nostálgico puedes pasar a un estado de conmemoración, a recordar la ausencia y a tener oleadas de tristeza en ciertos momentos. Pero si crees que de estar triste lo que sigue es estar alegre, estás muy lejos de eso. Hay muchas partes intermedias. Entonces, ¿con qué cierro? Con la importancia del manejo emocional, con la importancia que debemos tener de aprender a autorregular nuestras emociones, pero el primer camino es identificar lo que estamos sintiendo, ponerle nombre y apellido, porque no todo es estar triste, sino hay diferentes variantes de tristeza que se pueden nombrar de diferentes maneras. Y mientras más maneras tengamos de nombrar las emociones, más oportunidades tenemos de regularlas. Es algo muy importante, ¿cierto? Se nos enseña nada más colores verde, gris y negro, ¿verdad? Sí, pero sí, se sí. olvida toda la gama que hay en medio. Mario, Encuentro Humano es una oportunidad tremenda para precisamente ayudarnos a manejar nuestros sentimientos ante diversas circunstancias de la vida que todos tenemos que enfrentar, ¿no? Pérdidas a todos los niveles, conciencia de nuestro mundo interior, en fin. La gente puede ir a tu encuentrohumano.com y saber de los últimos cursos que vas a tener. De los últimos talleres en encuentrohumano.com encuentran los talleres abiertos y es nuestro compromiso por muchos años, ya más de 10 años en Encuentro Humano, de poder ofrecer diferentes espacios. Tenemos el taller para personas que quieren mejorar sus relaciones de pareja, tenemos un taller para recuperarse de la pérdida de una relación amorosa cuando hemos perdido un vínculo amoroso con alguien, tenemos el taller justamente para aprender herramientas y entender las emociones para mejorar nuestra autorregulación emocional. Tenemos también, ya viene el taller de pérdidas, que ese es el domingo 27 de junio. Ahorita están abiertos todos esos talleres precisamente que están cubriendo mucho de lo que hablamos acá y que como son online, pues se pueden tomar desde cualquier parte del mundo prácticamente, porque está esta posibilidad de acceder a través de la distancia a esto. Entonces en encuentrohumano.com siempre van a encontrar una posibilidad de ayuda porque pues lo peor que podemos hacer es quedarnos sin ayuda cuando la necesitamos. No, y sobre todo la gran ventaja para todos los que estamos fuera de México es poder participar. Y déjenme decirles que ya he tomado varios cursos de estos. Estuve también en cursos presenciales contigo en la Ciudad de México al viajar a México, Mario. Y algo que me ha encantado y de verdad que les doy una garantía, no hay un distanciamiento tecnológico de que digas, bueno, se siente frío el curso, para nada. O sea, Mario, tienes una capacidad impresionante de sabernos llegar a las personas que hace cuenta que tienes a Mario Guerra literalmente frente a ti como si te estuviera hablando a ti. Además, cuando dividen en pequeños grupos de discusión o de intercambiar experiencias con una o dos personas son increíbles. O sea, de verdad se los recomiendo, es una experiencia maravillosa desde tu casa, es algo que no te puedes perder. Ahora sí que ya no hay pretexto, de veras. Mario, gracias por estos cursos, gracias a tu equipo. No, es gracias. una tremenda oportunidad de conocimiento personal y de manejo de esas emociones que siempre tenemos pues mucho que manejar, ¿verdad? Sí, siempre, y por eso parte de mi compromiso es siempre hacer los talleres en vivo, no grabados, siempre Claro. en vivo, justamente para tener esta cercanía y escuchar también a las personas que asisten a los talleres. Cuando se llegue ya a regularizar la situación, entre comillas, no quites por favor estos cursos. No, esos ya no van a desaparecer, siempre va a haber al menos 1 o 2 al mes
que sean en esta modalidad virtual para las personas que no puedan estar en la Ciudad de México. Sí, por favor, porque son Así de es. tremenda ayuda. Mario, como siempre, te queremos muchísimo. Has recibido cantidad de mensajes. Me encanta, Mario Guerra. Muchas Muy gracias. importante todos los temas. Mario, eres el mejor. Excelente entrevista. Gracias, licenciado Mario Guerra. Saludos, Celina. Mario, hacen una labor muy bonita, ¿no? Pues gracias, Mario, a nombre de nuestra comunidad por acá, a nombre de toda la gente que nos ve. De verdad que gracias. Dice saludo Mario Guerra, son muy importantes en el ser humano, sobre todo a nivel de las emociones, el controlarlas, en fin. Mario, de verdad que eres un sanador natural impresionante. Gracias por existir en nuestras vidas, Mario. Muchas gracias, Celina. Gracias a ti por invitarme y, por supuesto, gracias a todas las personas que se han conectado. Obviamente, a todas las personas de San José, del área de la Bahía, que siempre nos escuchan y a las cuales tú sabes que le tengo mucho cariño a esa zona que siempre llevaré en el corazón, pero también a todas las personas que están en cualquier parte, en Ciudad de México, en Guerrero, ya sabemos que andan por ahí también, en Michoacán, en todas partes que nos ven. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, que esa es nuestra misión, ayudar y tratar de ofrecer al menos una perspectiva de problemas que a todos nos afectan y de las emociones que se nos pueden alterar con sucesos lamentables. Pues tremendo por eso. Gracias, Mario. Un abrazo grande. Regresaremos contigo en 15 días. Tendremos a Mario Guerra hablándonos de la infidelidad, precisamente en una serie especial para tratar de desarmar, de entender mejor las relaciones de pareja. Gracias, Mario, por todo. Un abrazo grande y un beso, como siempre, a México, a ti y a tu equipo. Saludos hasta allá. Gracias. Gracias. Hasta Muy luego. buenas noches. Gracias también a nuestros productores, Frank, Anita, a los amigos que nos escribieron, Turista Vive California, que nos hacen esa maravillosa publicidad y diseño de imágenes, y sobre todo a ti, amigo y amiga de Instagram y de Facebook, que estamos aquí con todo gusto para acompañarte, abrazándote de todo corazón. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Mario. Opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad, ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook. Celina Rodríguez @Radio Celina.